Una entrega más de Hispanospa Entrepreneur. Recuerden darle me gusta, seguir en nuestras redes sociales, nuestro patrocinador oficial, Supermercado de la Estética, AB Skin Institute, donde podrás aprender láser verdaderamente en República Dominicana. Recuerda, esto tú solo puedes pasar a tu compañero para que se puedan informar más. Hoy estamos con un invitado especial, con el doctor Tejeda, laparoscopista, cirujano general y también cirujano bariátrico. Doctor. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con las personas que te siguen. Yo soy el doctor Onelio Tejeda, soy médico cirujano egresado del Hospital Luis Eduardo Aybar y egresado de cirugía bariátrica y endoscopista bariátrica de Lima en el Clínica Bendaño. Ok, excelente. Tenemos un buen background con relación a la parte del doctor y vamos a estar hablando hoy, doctor, de la parte bariátrica, mitos, realidades, que es el bypass gástrico, que es una manga gástrica. ¿En qué momento podemos obtener una u otra? Es sumamente importante para darles información a las personas que están hoy en día por verse más expertos, pero también en la parte de salud, que es donde más afecta, ¿no? Claro que sí. Mira, primero hay que ponerlo en contexto. La obesidad hay que entender que es una enfermedad y como enfermedad crónica necesita de tratamiento, obviamente. Excelente. El tratamiento de la obesidad va dirigido a un tratamiento multidisciplinario, que es a lo que nosotros hoy en día apostamos. Okay. Y atendiendo del tipo de obesidad que tenga el paciente, decidimos qué tipo de procedimiento realizar. Obviamente, luego de haber hecho un manejo multidisciplinario en donde participan psicólogos, nutriólogos, médico internistas. Se me fue adelante con esa. La primera raya. Incluso recibimos pacientes referidos de ginecólogos porque hay pacientes que desean tener sus hijos y porque la obesidad no le impide concebir, y estos acuden donde nosotros para buscar una opción de tratamiento. Una cosa, ¿cuándo llamamos entonces que tenemos una obesidad en realidad? ¿Pasado más los 100 libras por tu peso ideal o sobre los 150, que ahora mismo estuve chequeando que decían que tenía que estar sobre los 125 a 150 libras por encima de tu peso ideal? ¿Qué de realidad hay en eso? Mira, hay una ecuación que utilizamos para poder ver si un paciente es obeso o no, que es el IMC. Okay. Nosotros cogemos la talla porque probablemente si tú y yo tenemos el mismo peso, como eres un poco más pequeño que yo, probablemente caes dentro de obesidad. Exacto. Entonces nosotros cogemos la talla en metros y el peso en kilos. En kilos. Todo el que tiene entre 25 en adelante es considerado obeso. Okay. Es más bien sobrepeso. Y el que está de 30 en adelante es obesidad tipo 1, los que están de 30 a 34.9. Los que tienen 35 a 39.9 son obesos tipo 2. Estamos hablando entonces en kilogramos. En kilogramos, claro. Y los que tienen de 40 en adelante son considerados tipo 2. Entonces el tratamiento va dirigido primero individualizándolo a cada paciente. Y segundo, tomando en cuenta la edad, hay una serie de factores que nosotros tomamos para ver qué procedimiento realizarle. Pero por eso se dividen en tres tipos. Obeso tipo 1, de 30 a 39.9, tipo 2 de 35 a 39.9 y los que están por encima de 40 son los obesos tipo 3. Obesos tipo 3 que ya tenemos parte de proceso de dislipidemia mixta, claro. Proceso cardiovascular y ya ni se diga, una diabetes sobre control, sí, claro. Incontrolable. Incontrolable, claro. Entonces, una de las cosas, ¿cómo nosotros podemos ir manejando directamente entre uno u otro con relación al bypass gástrico a la manga gástrica? ¿Cuál de los dos es que usted recomienda? Eso va a depender también su edad, va a depender de su estado físico y también qué tipo de actividades diario está ejerciendo. Mira, no sé. A veces existe la duda entre los mismos pacientes entre cuál procedimiento es mejor que otro. No hay uno mejor que otro, porque uno evalúa el paciente y dependiendo de cada paciente, nosotros decidimos qué procedimiento hacerle. Si es una mujer joven que tiene obesidad tipo 2, incluso obesidad tipo 3, yo diría, bueno, vamos a hacerle una manga gástrica. Primero es un procedimiento fácil de realizar, 30 a 45 minutos, no tiene enfermedades asociadas a la obesidad. En esa se hacen varias incisiones, ¿no? Sí, nosotros utilizamos, en el caso mío, yo utilizo 5 incisiones. Ok, 5 incisiones. 5 incisiones, una en la cicatriz umbilical, otra que se hace, pero las incisiones son de 5 milímetros. 5 milímetros, claro. 2.5 en algunos casos, o en algunas áreas donde usted, no sé. Claro, utilizamos el mismo ombligo para grapar,
hacemos una incisión lateral hacia el lado izquierdo, en donde va la cámara, que esa es un poquito de 10 milímetros más, y ya las demás son de 5 milímetros, para el instrumental, para la grapa, porque en realidad es una cirugía igual que cualquier cirugía, solo que nosotros utilizamos la manera mínimamente invasiva. Perfecto. Y la parte de queja de dolor es mínima en realidad. Okay. Porque como las incisiones son pequeñas, la recuperación es mucho más rápida. Los procedimientos laparoscópicos generalmente no dan mucho dolor en el postoperatorio. Ok. Y entonces ese paciente tiene una recuperación con relación al postoperatorio, ¿cuántos días o cuántas semanas? Por ejemplo, ¿puede estar dentro de su actividad física? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer? Si hace deporte, si no hace deporte, ¿qué usted recomienda? Claro, mire, los pacientes que nosotros operamos a las 2 horas de la cirugía deben estar caminando, porque sabemos bien son pacientes obesos y los movilizamos para que no vayan a hacer algún tipo de trombo y demás. Sí, sí. A las 2 horas y 30 minutos le estamos comenzando a dar dieta líquida. Okay. Y al día siguiente se van a la casa. Se van a la casa. Desde que se van a la casa tienen todos los días que hacer no menos de 30 minutos de caminata. Okay. Y ya a partir de la tercera semana lo incorporamos a que vayan al gimnasio a hacer ejercicio. Ok, y los que son como yo, que después de la pandemia no quiero hacer ejercicio, ¿es una parte psicológica que tengo que entrar o no? Porque también está la parte psicológica ahí, en esos pacientes, para que no tengan una recaída, porque muchas de las cosas, a veces los procesos alimenticios es más psicológico, por un miedo, por un trauma, y a veces también por la falta de tener lo que es amor propio directamente, y ya en situaciones a veces que pueden pasar, entonces llevan un trauma, y ese trauma entonces lo que hacen es que lo vierten todo en la comida. ¿Debería entrar un psicólogo o un psiquiatra? Siempre, en los pacientes de cirugía bariátrica siempre debe haber apoyo psicoemocional. Okay. Dependiendo del grado, un psicólogo o un psiquiatra. Perfecto. Pero debe ser siempre. Porque la obesidad es una enfermedad crónica. Yo solo como cirujano bariatra no la puedo manejar. Yo te opero y te vas. Pero ¿y el seguimiento? El seguimiento psicológico, el seguimiento nutricional. Los pacientes hay que verlo desde el punto de vista multidisciplinario. Totalmente. Hay personas que comen por ansiedad, por problemas cualquier que sea. Entonces eso hay que resolverlo antes de llevarlo a cirugía. Porque si tú tienes una condición que es la que produce que tú te alimentes en demasía, que te levantes a medianoche a comer, hay que resolverla antes de llevarte a sala de cirugía. Porque probablemente resolviendo la situación no amerites ir a cirugía. Ok. Y eso entonces se tomaría, ¿qué tiempo directamente? Ustedes van a estar trabajando directamente con el psicólogo, el psiquiatra, y eso, ¿qué tiempo? Porque muchas veces ese tipo de pacientes llevan una ansiedad, como mismo usted lo estaba diciendo, pero también llevan una ansiedad de resolver el problema, pero el problema lo tienen ellos interno. ¿Cuándo entonces se les recomendaría directamente, si hay que ponerlo a dieta, una parte de la nutrición bien importante, antes de entrar a cirugía, para que empiece a educarse en la parte de cómo debe proporcionar las porciones que se deben de comer a diario, y también en la parte psicológica, cómo deben manejarse directamente ellos con relación a la parte delante del psicólogo o delante del psiquiatra, para que entonces ahí usted entre? Ya entonces ustedes tendrían que tener la comunicación entre ustedes, una comunicación real, no la comunicación que venga el paciente y le diga, no, yo tengo mi psicólogo, y que entonces sea una falacia que le esté diciendo, sino que ustedes tienen también en su estado de multidisciplinario, ustedes tienen ese staff directamente, el psiquiatra y el psicólogo. Sí, claro, mira, lo ve de inicio el psicólogo. Ok. El psicólogo le aplica unas pruebas para determinar si tiene estado de ansiedad y demás. Si lo puede manejar el psicólogo lo maneja. Generalmente hacen 3 consultas antes de la cirugía. Okay. Estas primeras 3 consultas. Para preparar al paciente, hacerle las evaluaciones psicológicas y demás. Si el paciente reúne condiciones para ser llevado a cirugía, el psicólogo se comunica con nosotros. Nosotros tenemos comunicación constante entre psicólogo, nutriólogo y todos los miembros del equipo. Nefrólogo, neurólogo y demás. Cardiólogo. Igual, también en caso de que haya sido referido por algún especialista, también tenemos la comunicación con el especialista para decirle en qué estado vamos y cuáles son las propuestas que tenemos para el tratamiento. Luego de la cirugía, los pacientes
probablemente ustedes han visto pacientes que se han operado de cirugía bariátrica y vuelven a reganar peso. Esos son los pacientes que no van al seguimiento. Esos son los que reganan peso. Pero entonces, ¿por qué sucede con eso? Si nosotros tenemos directamente que seguir el proceso, ¿qué le podemos garantizar a esa persona si ella no va a poner de acuerdo con relación a eso? Lo primero es que debe de haber un acuerdo y ese acuerdo muchas veces no se cumple. De eso mismo también le iba a hablar de las personas que tenían recaída con relación al volumen de peso. A veces quizás también el entorno también conlleva, o claro, si hay una situación en casa también conlleva eso. Es un poco difícil para ustedes poder manejar eso, pero creo que la parte psicológica es una de las partes importantes que debe de estar en la parte nutricional. Claro, es así, mira. Yo suelo comparar a la cirugía bariátrica o a los pacientes operados como los matrimonios. Los matrimonios al inicio va todo bien. Feliz. Feliz, todo bien. Y a medida que va pasando el tiempo, las cosas pueden seguir bien o irse y desmejorar. Ahora bien, si tú te operas, cual sea el cirujano, y tiene buen seguimiento por parte de nutrición, por parte de psicología, por parte de gastroenterología y demás, va a ir bien, la cirugía va a ir bien, porque tú estás haciendo todo lo que hay que hacer para estar dentro de un peso saludable. Que si subes un poco y dices, no, yo tengo que hablar con el nutriólogo porque yo quiero ver qué pasó, subí unos kilitos de más. El nutriólogo te evalúa y dice, no, mira, lo que pasa es que tú emocionalmente estás mal, estás trabajando más que antes y estás comiendo en la calle, anteriormente tú preparabas los alimentos, ahora no es así. Y buscar solución a esa situación. Perfecto. Porque la obesidad es crónica, no se va a curar nunca. Tú puedes estar en un peso ideal o un peso saludable, pero siempre vas a ser obeso. Siempre vas a ser obeso. Y es la mentalidad que tú tienes que tener. Exacto. Yo soy una persona obesa, independientemente de que yo me veo los cuadritos. Yo soy obeso. Y tú vas a trabajar en base a eso. Tú dices, bueno, yo soy obeso, aunque tengo mi cuadrito, yo no puedo beber más de 2 cervezas el fin de semana, porque tiene mucha caloría y eso va en detrimento de mi condición de salud. Es decir, que tenemos que trabajar igual como lo de Hogar Crea. Sí, claro que somos sí. Somos adictos. Somos adictos, claro. Entonces, son de las cosas que se van manejando a diario en un paciente bariátrico. Es decir, un paciente ya que va a tener toda su vida teniendo un peso y teniendo una responsabilidad personal de él. Sí, porque la mayor responsabilidad es del paciente. Claro. Porque al final del día yo te opero, yo quiero que tú vayas bien. El psicólogo está contigo y te da los apoyos que tú necesitas, igual el psiquiatra. Obviamente, los pacientes que no son candidatos para cirugía bariátrica son aquellos que no hacen compromiso. Son pacientes que no están conscientes de su condición. Eso es uno de los criterios para no operar. Si tú no estás consciente de la condición que tú tienes, no vamos a poder trabajar en ella. Entonces hay que estar consciente de que tú tienes una condición de salud, que es una enfermedad, y en base a eso entonces trabajar para poder mejorarla. Pero si tú desconoces la situación, no hay forma de mejorarla. No hay forma de mejorarla. Claro. Y una de las cosas entonces importantes, doctor Tejeda, es la parte de ver una persona que tenga, por decirle, 25, 30 kilos, ¿cuál de los dos, si el bypass gástrico o la manga gástrica, debería de utilizar? Que era la pregunta inicial. Sí, mira. Los dos tienen muy buenos resultados en cuanto a la pérdida de peso. Pero el bypass gástrico, muchos no lo hacen porque es una cirugía que tiene un grado más de complicación que la manga gástrica. Sí. Pero las enfermedades metabólicas propias de la obesidad mejoran más con el bypass. La pérdida de peso se sostiene a más largo plazo con el bypass gástrico. ¿Con cuál de los dos entonces bajo más rápido? ¿Un bypass gástrico? No, de bajar con las dos bajas igual. Lo que pasa es que el bypass es una cirugía mixta. Hay una parte restrictiva y una parte malabsortiva, lo cual no sucede con la manga. La manga es solo una cirugía restrictiva. Tú comes poco y porque comes poco, el cuerpo se ve en la obligación de tener que hacer la autofagia. Así mismo, vamos a coger esta grasita que tenemos aquí y vamos a utilizarla. Con el bypass gástrico, además de que comes poco,
hay una parte de ese alimento que no se pone en contacto con el intestino y no se absorbe. Por esa razón es que los pacientes con bypass necesitan más suplementación que los de manga gástrica. Okay, no es que el de la manga no lo necesite, sí, pero necesita mayor suplementación que el del paciente de manga. De manga. Igual, por ejemplo, hay un procedimiento que nosotros hacemos llamado SADIS, que en realidad necesita mucho más suplementación que el bypass clásico. Sí, porque ya cortan varias... Sí, claro. Entonces, es mucha la parte del intestino que nosotros excluimos del alimento. Y que quizás ahí es donde se genera algún tipo de vitaminas específicas. Sí, claro. Que entonces ya tiene que ser, ¿qué le digo? Teniendo esa suplementación prácticamente de por vida. Como la B12, creo que fue. Sí, la B12, hierro. Hierro y también el ácido fólico y la ácido vitamina fólico, D3, claro, que se ve ahí afectada inmediatamente. Sí, claro. Es un poquito complicado, claro. Tiene que tener mucha responsabilidad la persona, pero también en ese caso, ¿por qué se haría esa y no la demás? En este caso, ¿qué tendríamos nosotros riesgo-beneficio con relación a hacer esto? Dice el último procedimiento. El último procedimiento. El SADIS. Mira qué pasa, vamos a ponerlo en etapa. Sí. La manga gástrica, todo el mundo habla de manga gástrica. Sí. Todos los cirujanos bariatras te quieren hacer una manga gástrica. Primero, porque es fácil. Segundo, porque si tú reganas peso, con la manga gástrica yo puedo hacerte un bypass. Exacto. Es una cirugía rápida. Complicaciones mínimas. De hecho, la tasa de mortalidad en procedimientos bariátricos ronda entre el 1 y el 0.5%. Perdón, entre el 0.1 y el 0.5%. Es decir, que es mínima. Mínima, muy mínima. De cada 100 pacientes, la mitad. Sí. Es decir, tiene que haber una complicación muy grande. Claro. Entonces, cuando yo digo que no hay un procedimiento mejor que otro, es porque yo voy a evaluar al paciente. Y si tú reúnes condiciones para una manga, yo no te voy a hacer un bypass, porque a lo mejor con la manga voy a resolver tu problema de salud. Exacto. Ahora bien, hay pacientes que si tú le haces una manga, no es el procedimiento que yo. Yo un paciente súper obeso, un paciente que tiene enfermedades metabólicas, un paciente que es diabético, hipertenso, que tiene problemas osteoarticulares, tú no le puedes hacer una manga, por Dios. No. Porque tú sabes que te va a quedar a la mitad del proceso. Y luego tú vas a tener que recomendarle un bypass. Un bypass obligatoriamente. Entonces, hay pacientes que reúnen condiciones para bypass. Hay pacientes que reúnen condiciones para SADIS. Los pacientes súper obesos, aquellos que tienen IMC por encima de 50, son pacientes que tú dices, aún yo haciéndole una manga, ese paciente no va a bajar todo el peso. Aún haciéndole un bypass gástrico, el bypass clásico, no va a bajar. Yo le voy a hacer un SADIS. Entonces en el SADIS se le hace una manga al paciente, Obviamente no es la misma típica manga porque yo le dejo más estómago en porque tengo que permitir que él coma. Que coma por la absorción, claro. Claro, entonces por debajo del estómago hay una porción llamada la primera porción del duodeno y yo corto el estómago ahí y cuento desde la válvula ileocecal, que es la unión del colon y el intestino delgado, algunos cuentan 250, hay otros que cuentan 300 centímetros y eso lo llevo hasta arriba. Imagínate si nosotros tenemos, así de forma general, 6 metros de intestino y yo solo utilizo 3. Yo dejo los otros 3 en donde no se pone en contacto con el alimento. Esos pacientes bajan mucho peso. Mucho peso. No es un procedimiento que se hace habitualmente porque es un procedimiento que el paciente necesita requerimientos nutricionales para siempre. Extremos, porque va a bajar mucho de peso. La parte nutricional, la parte también de todo lo que tiene que ver con... La parte psicológica también, porque son pacientes que te van al baño hasta 3 y 4 veces en el día. Son pacientes que los platos que emiten son malolientos. Pero al final estamos hablando de una enfermedad y estamos tratando de buscar la solución de esa enfermedad. Claro, y que muchas veces esos pacientes están en peligro directamente también por la parte de todo lo que tiene que ver con los niveles tan altos. Claro. Tanto de glicemia como de todo lo que tiene que ver con colesterol, triglicéridos, y también el corazón que empieza a bombear menos por el mismo peso. Entonces ya ahí tenemos que tener algo extremo. Ya estamos hablando de pacientes que están por sobre los 350, 400 libras, 500 libras. Claro. Una locura. Claro. Muchas veces con esos pacientes son tan obesos que uno decide hacerle una manga. De hecho, la manga gástrica no empezó como procedimiento inicial. La manga gástrica inició con esos pacientes que eran súper obesos,
que tú le ibas a hacer un procedimiento, anteriormente no era el SADI, era el suite duodenal, que era otro procedimiento ahí bariátrico, y le hacían una manga para luego operarlo en una segunda cirugía. Okay. Y se vio que los resultados de la manga gástrica eran tan buenos que se quedó como procedimiento inicial. Pero de inicio la manga gástrica no fue concebida para procedimiento como de reducción de peso. De reducción de peso como el único. Era hacer un segundo procedimiento, pero este tuvo tan bueno y lo tiene hoy en día buenos resultados, que hoy en día la mayoría de los procedimientos que se hacen son manga. Alrededor del 80% de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica se le hace manga. Ok. Y una de las cosas de la reacción que tiene directamente hacer la manga gástrica con relación a la parte de la piel, pelo, uñas y sobre todo también en algunos factores que inciden de algunas enzimas hepáticas que también están ahí. ¿Cómo se puede manejar esa parte con ese tipo de pacientes? Mira qué sucede. Los pacientes que se operan de cualquiera de los procedimientos bariátricos necesitan suplementación. Okay. Probablemente lo que nos están viendo a nosotros usan suplementación, porque ¿quién no se ha tomado un ácido fólico? ¿Quién no se ha tomado una pastillita de hierro? Pero las personas cuando le hablan, sí, pero tengo que beberme una pastilla para toda la vida. Cuando uno va donde el internista y ve el hemograma y te dice, tú tienes anemia, hay que suplementarte. Exacto. Y eso que estamos comiendo adecuadamente. Los pacientes bariátricos consumen poco. Y al consumir poco, ahí no están los requerimientos diarios, ni de vitamina, ni de micronutrientes, ni de proteína. Entonces tú necesitas eso. Los pacientes que te dicen, yo me operé y ahora estoy botando el pelo, las pacientes principalmente, las uñas se me pusieron feas. Eso principalmente le pasa a las damas. Sí, la parte, claro. Y que también la parte también de la resequedad vaginal es inevitable. Es inevitable, claro, pero podemos buscar solución, porque como te dije, si yo opero un paciente, yo de la parte que tiene que ver con la resequedad vaginal, los conocimientos míos son mínimos. Pero si tengo a un ginecólogo conmigo, le digo yo, mira, dámele soporte ginecológico a esta paciente, porque número 1, tiene resequedad vaginal. Número 2, la libido ha disminuido. Totalmente. O hay algunas que dicen que no, que ahora sí, mucho mejor. Pero alguien que sea facultativo en esa área. Perfecto. La parte que tiene que ver con nutrición, que sea una nutrióloga que trabaje con pacientes con cirugía bariátrica. Pues si tú no trabajas con paciente bariátrico, tú no sabes que va a perder el pelo. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hay que consumir por encima de 60 gramos de proteína diario. ¿Cómo? En huevo, en batidos, pero consumirla para garantizar que no pierdas el pelo y que las uñas no se te pongan feas ni la piel tampoco. Exacto. Obviamente los pacientes luego te dicen, bueno, mira doctor, ya yo estoy bien, he bajado de peso, pero tengo flacidez. Tienes que buscar a alguien que te le brinde apoyo en base a eso de la flacidez. Buscar un cirujano estético para que te pueda colaborar con eso. Los pacientes de cirugía bariátrica no son solo del cirujano, son de todo el equipo que pueda trabajar con ellos. Para que ellos estén mejor. Yo he visto personas que se ha hecho el bypass gástrico y ha ido bajando, pero no ha tenido tanto colgajo de piel. ¿Qué pasa en ese punto con ellos? Bueno, claro, comen muy bien, se suplementan muy bien, pero también hacen ejercicio. Pero he visto también en dos personas diferentes, una se la hizo, bajó muy rápido, la otra bajó un poquito lento, pero en la que bajó más lento tiene mayor contextura muscular que la que bajó más rápido. Mira qué sucede. Hay que ver por qué se está operando el paciente. Los pacientes van siempre por alguna razón. Anteriormente iban por el dolor, iba al médico por el dolor, ya no, ya tú vas porque quieres estar mejor, sí, claro, porque quieres estar más saludable. Hay pacientes que van exclusivamente porque quieren perder peso. Yo le digo, no, porque para perder peso ve donde un nutriólogo que él te puede ayudar con eso. Si vas a entrar a un programa con nosotros, es un programa para tú estar más saludable. Si tú te fijas, yo no suelo utilizar el término peso ideal. Yo digo un peso saludable. Saludable, ok. Porque probablemente el peso saludable para ti es el peso que tienes actualmente. Sí. ¿Tú entiendes? Probablemente para mí sea el que yo tengo. Exacto. En donde no tienes enfermedades metabólicas, en donde no tienes hígado graso, en donde no tienes problemas de hipertensión, no tienes problemas de diabetes. De articulación, que le falta, nada más. Exacto. Pero para no salir corriendo a la pregunta, hay que hacer ejercicio. Entonces los pacientes que hacen ejercicio, que se suplementan,
que hacen lo que le dice su médico no bajan de peso así tan rápido. Okay. Hay otros que bajan así de peso y se ven bien en el espejo y ellos entienden que están bien. Que están bien. Y tú como el profesional que está trabajando con ellos, decirle, no es así. Tú tienes que subirme de peso. Yo quiero subir la masa muscular. Nosotros te operamos para disminuir la masa grasa, pero para aumentar la masa muscular, claro. Que es un error que tiene, por ejemplo, el mismo método que utilizamos, el IMC. Si tú coges un fisiculturista fuerte, probablemente te va a salir que está en sobrepeso o obeso, pero es porque está bien hidratado y porque tiene mucho músculo. Mucho músculo, claro. ¿Tú entiendes? Claro. Y no necesariamente él esté en sobrepeso. Ahora bien, nosotros vamos a cambiar la parte que tú tienes exceso de grasa para convertirlo en músculo. Y los músculos se ganan haciendo ejercicio y alimentándose bien. Perfecto, tú comiendo mucha proteína. Claro que Una sí. cosa, doctor, entonces, ¿a partir de qué edad yo debería tener más cuidado en mi suplementación? ¿A partir de los 45 años, a partir de los 50 años? O a partir de los 60 años, dependiendo, porque ya ahora mismo 60 años, ya una persona está joven. Sí, claro que Antes sí. era 60 años, ya era una persona que uno decía es un anciano. Hoy en día vemos cualquier gente con 70 años y uno dice, mucho, Sí, claro. está muy bien. ¿Qué usted cree con eso? Mire, la suplementación, durante toda la vida nosotros debemos de suplementarnos. Obviamente los requerimientos de un adulto no son los mismos que cuando estamos jóvenes. De niño a nosotros siempre nos daban jarabito, Sí. con vitaminas Y y demás. Claro. Y eso es suplementarse. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos suplementar, en el argot popular se entiende como suplemento. ¿Y qué será eso? ¿Qué será eso? Pero son vitaminas. Claro. Nosotros, a mi edad hay que suplementarse. Totalmente. Hay que suplementarse. No necesariamente para bajar de peso o para estar mucho mejor, para tener una piel mucho mejor, Claro. para eliminar radicales libres con la suplementación y demás. Claro. Entonces, hay que utilizar magnesio. Sí. Bueno, yo tenía una colaboradora que estaba haciendo un video un día y me dicen, Antonio, por favor, quítate del lado todos esos suplementos geriátricos que tú tienes. Porque yo ando con una mochila, en esa mochila ando con magnesio, ando con zinc, Sí. ando con lecitina y ando con otros más que todos los días me suplemento. Entonces yo le digo, cuando ya tú llegues a los 30, tú todavía tienes 20 y algo, cuando tú llegues a los 30 yo voy a ver qué tú vas a hacer. Creo que te vas a tener que montar la misma ola. Y una de las cosas que la gente debe suplementarse obligatoriamente para poder mantenerse óptimo. Claro. Hoy en día, con todo el estrés que nosotros llevamos directamente de trabajo, de presión, ahora mismo con la parte de conducir en República Dominicana, estamos en República Dominicana, es un poco caótico y eso nos llena de estrés. Ese estrés también surge con la parte metabólica, doctor, también. Sí, claro que sí. Y hoy en día tenemos que irla manejando. Otra cosa también que es sumamente importante es la parte de, ya cuando nos hemos operado, ahora mismo vienen los colgajos de piel. ¿Qué debemos de hacer en ese caso? Mira, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, si ya perdiste todo el peso. Y segundo, los chelitos para resolver los colgajos. Una de las cosas, ¿cuándo ya determinaríamos, es decir, para tener un peso saludable, como usted dice, no un peso ideal? ¿Cuándo usted determinaría que esa paciente de ustedes ya está terminado, ya está lista para irse a tomar el segundo paso, que es la parte de recogerse los colgajos y también de ir al ginecólogo, porque la parte es que le bajó la libido, tiene resequedad vaginal, está de mal humor? Cuénteme un poquito de eso. Mira, el de recogerse, podríamos decir, hay pacientes que ya al año han perdido todo el peso que van a perder. Exacto. Y han ganado la mayoría de la masa muscular que eso se requiere. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque tú no vas a remitir donde un especialista, un paciente que todavía va a estar perdiendo peso. Entonces, cuando tú ves que ya dejó de perder masa grasa, masa muscular es si haces ejercicio, aumenta. No aumenta. Si el mes vas y haces ejercicio, aumenta. Si no, disminuye un poco. Okay. Pero cuando ya se ha determinado que toda la masa grasa que se iba a perder se perdió, se puede remitir para los colgajos. Obviamente no todos los pacientes van a requerir procedimientos estéticos, no todos, porque hay pacientes que bajan bien, que hicieron ejercicio, se suplementaron bien y tú no lo ves todo arrugado. Okay. No todos. Pero, por ejemplo, yo he visto pacientes que tú lo ves
que tú dices, bueno, bajo bien, pero tú le ves la carita y tú dices, parece un ancianito. Un ancianito. Tú debes remitirlo donde alguien para que le resuelvan la parte de esos colgajos, la parte estética que lo ayuda aún más. Claro. Con relación al ginecólogo, los pacientes las que pretenden tener hijos, nosotros les decimos que a partir de 1 año o 12 meses debe hacer lo posible de embarazarse, porque antes de ahí no. Perfecto. Es un tiempo estipulado que ustedes tienen para entonces si la persona quiere embarazarse. Si quiere embarazarse. ¿Qué pasa también con la parte del proceso en los hombres con relación al bajo índice de espermatozoides? ¿Aumenta o baja? Después de la cirugía aumenta. Después de la cirugía, claro, aumenta, claro. ¿En qué tiempo más o menos? Porque estuve chequeando y decía que a veces puede aumentar un 30 hasta un 40% de la cantidad que anteriormente tenía produciendo. Sí, claro. Mira, va a depender del grado de obesidad. Perfecto. Hay pacientes que se están operando hoy en día que son obesos tipo 1. Y los obesos tipo 1 ya al cabo de unos 6 meses están prácticamente bien. Perfecto. Entonces hay otros que son mucho más obesos que estos que van a requerir. Pero ya a partir del 6º mes tú comienzas a ver cambios importante. En la parte también claro. de todo lo que tiene que ver con el conteo de espermatozoides. Claro. Sí, porque estuve viendo eso no tan solo en mujeres, que también para embarazarse es un poco incómodo, sino también en los hombres que tenían baja incidencia en lo que es el conteo de los espermatozoides. Sí. Entonces, esa parte ahí, doctor, ya para finalizar, ¿qué nos recomienda directamente a todos aquellos que están por encima del peso saludable? Mira, hacer ejercicio. Hoy en día las labores que tenemos nosotros son diferentes a las que teníamos anteriormente. Totalmente. Yo siempre he dicho, nosotros pasamos muy rápido de ser cazadores y recolectores a tenerlo todo en una nevera. En una nevera. Eso lo pasamos muy rápido. Nuestro cuerpo no se acostumbró a eso. El sedentarismo, doctor. Claro, entonces el sedentarismo. Los trabajos que tenemos, vamos conduciendo. Al final del día, los alimentos de hoy en día, yo digo que son mucho mejores que los anteriores, que los de años atrás sí son mejores. Hay gente que dice que los alimentos, no, lo que hay que saber escoger qué tipo de alimento consumir. Okay. Y tener restricciones con otros. No es que tú no vas a consumir ciertos alimentos, sino ponerle cierta limitancia. Okay. Si tú ves un alimento muy refinado, el pan y demás, evítalo un poco. Vamos a consumir alimentos que tengan mucho más fibra, que tengan más aporte nutricional a nuestro cuerpo. Cuando uno identifica cuando un alimento tiene mayor aporte nutricional para nuestro organismo, ese es el que debemos consumir. Hacer ejercicio, estar en paz con uno y con el ambiente. Eso es lo primero. Mire, hay un tema que es un poquito que se está hablando mucho ahora, pero que también es un poquito controversial, y es la parte de las harinas y los aceites refinados, aceite de canola, aceite de palma y todo ese tipo de cosas, versus aceite de oliva y aceite de coco o aceite de cerdo. Animal, de origen animal. ¿Qué pasa hoy en día con eso? Si anteriormente todo lo que se hacía era con aceite de cerdo, ¿por qué hoy en día me lo están satanizando? Dice el aceite de cerdo. El aceite de cerdo, esa manteca de cerdo que es tan rica, con los tostones. En realidad, mira, hay que enfocarlo desde el punto de vista económico. Yo creo que es verlo desde el punto de vista económico. Al final es más fácil conseguir el aceite de cerdo. Totalmente. Que tú adquirir uno de esos vegetales. De vegetales. Pero en realidad, lo que dicen los estudios es que los aceites de origen animal son mucho mejores que los de origen vegetal. No son inflamatorios. No son inflamatorios. Por la cadena que tienen, que son tan cortas. Igual como son la parte del aceite de coco, son cadenas cortas. El de aceite de oliva la tiene un poquito más amplias. Claro. Pero la parte de todo lo que es la absorción nutricional es mucho mejor utilizar o o manteca de cerdo o manteca de res. Sí, claro. Que son de las dos que más o menos es un poquito complicado a mucha gente. Pero yo, Antonio Vélez, compra su panceta y empieza a hacer su aceite en mi casa. ¿Bien? Me como el chicharrón y utilizo el aceite también para cocinar. Y sale más económico. Me sale más económico. Claro. Ahí saco 1 litro, 1,5 litros,
¿Y cuánto me costó? 1,000 pesos. En cambio, comprar un galón de aceite y que además de eso se quema más rápido el aceite de vegetal. De origen vegetal, claro. Y el de animal tiene mucho mayor vida útil directamente en el quemado, claro, en la parte de la cocción. Es decir, que tenemos como que era una ventaja que podemos reutilizarlo, como hacían nuestras abuelitas anteriormente. Hoy en día se ha mermado un poquito. Ya veo que algunos supermercados están sacando como supermercados muy, ¿cómo? El Bravo. Ya me lo hicieron decir. El Bravo tiene manteca, que ya lo vende por kilo, lo vende también, claro, por un cuarto de kilo. Es muy importante, doctor Tejada, de que las personas se concienticen, de que las personas vayan donde un profesional honesto y que también les sepa decir cuál u otra de las dos opciones que usted nos ha presentado hoy aquí, o de las tres, que ya entonces nos habló de una tercera, que es una de las más fuertes de todas nutricionalmente, claro, y que ya entonces usted tiene esas tres opciones. ¿Dónde usted está laborando ahora mismo en la actualidad? Actualmente nosotros recién tenemos una unidad de cirugía bariátrica en Centro Médico Independencia Norte. Independencia Norte. En ese lugar somos 4 cirujanos bariatras. Ok, excelente. De igual forma, yo siempre he dado consulta en Centro Médico María Dolores, que está en La Charles. En las Charles de Bolsi. Y estoy en Centro Médico Jaina. Esos son los lugares privados en donde usted da la consulta. Damos consulta de cirugía bariátrica y de cirugía en general. Ok. Y nosotros con mucho gusto los esperamos ahí, lo orientamos. Aunque usted se vaya a operar con quien sea, nosotros le vamos a dar las orientaciones y le decimos, sí, esa es muy buena recomendación la que le están dando, porque al final del día nosotros lo que queremos es brindar el servicio y que los pacientes salgan de la obesidad. Perfecto. Que puedan ser más saludables, que puedan ser más productivos, tanto socialmente como para sus familiares. Perfecto. Y ahí estamos para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Ya usted sabe, sigan al doctor en sus redes sociales, que la vamos a tener aquí debajo. Síganos en nuestras redes sociales, Hispano Spa Entrepreneur, Supermercado de la Estética, nuestro patrocinador oficial, AB Skin Institute, donde podrás aprender todo lo que tiene que ver con láser quirúrgico, láser estético, aquí en República Dominicana. Te invito a que le den me gusta, sigan nuestras redes sociales, dale a la campanita para la notificación. Recuerda que estamos subiendo videos directamente los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde, así que ya tú sabes, siempre estamos dando información valiosa para nuestro gremio. Nos vemos en una próxima.